Muy bien, pues buenas tardes, tengan todos ustedes. Aquí estamos con un gran amigo desde Guadalajara, Jalisco, nuestro hermano y amigo Salvador. eh, yo lo conozco Santos. por Chavita, él comparte siempre el Evangelio con todos nosotros y él tiene su propio programa de apologética, ¿verdad? Así Hoy, es. a través de este programa, quisiera presentar lo que él se presente con esa sintonía, con esa alegría que le caracteriza a él cuando lo conocí hace aproximadamente casi 10 años en la gran ciudad de Guadalajara, en una parroquia muy hermosa que se festeja el 29 de septiembre, el día de San Miguel. Bueno, Chevita, sin más preámbulo, te dejo la palabra y ante todo, pues pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine en esta charla en este momento. En nombre del Padre, en nombre del Le Hijo, dije, en nombre del el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Adelante. Todo el micrófono para ti. Preséntate quién eres y cuál es tu misión. Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Salvador Alejandro Sandoval Navarro. Mi nombre que me llaman todos Chavita. Estamos trabajando en lo que se llama la red de Pedro. Acabo de comenzar la semana pasada también en YouTube una cita con Dios, que es una cita bíblica corta, breve, pero sustanciosa de unos, ¿qué será? Un minuto. Estoy en la parroquia de San Miguel Arcángel, como decía aquí el padre Ismael. Sí, 10 años de conocerlo. Ay, ¿qué le puedo decir? Pues que comencé en aquellos ayeres del 78 y somos, mi esposa y yo, Claudia, somos un matrimonio misionero ya ahorita 4 o 5 años de tiempo completo. Nos dedicamos a la obra del Señor. Eh, Tratamos de subsistir con lo que Dios nos da y estamos contentos, Padre. La verdad, estamos contentos porque compartimos, tenemos una frase, mi esposa y yo, y es una frase de San Pablo de la segunda carta a los Corintios que dice, pobres, pero enriqueciendo a muchos. ¿Cómo ve? Exactamente, Chavita. Fíjate que el escucharte hace 10 años me dio la pauta, me dio la gran alegría que hay hombres, mujeres que se entregan al Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Así es. Siempre he pensado en ti, he pensado en tu esposa por la gran misión y el gran compromiso que ustedes tienen como laicos comprometidos dentro de la iglesia. Su Santidad San Juan Pablo II siempre le daba importancia a los laicos, vocación y misión de los laicos en la iglesia del siglo XXI, ¿verdad? Tú tienes un gran paquete, tienes una gran responsabilidad en el sentido que también junto con tu esposa, y creo que no nada más tu esposa, sino también tus hijos, están en la sintonía de Dios y en la barca de Pedro, ¿verdad? Como dice tu programa. Entonces, desde ahí entendamos que esa alegría que nosotros predicamos es en el nombre de Cristo Jesús, es en el nombre de Dios Padre, es en el nombre de Dios Hijo y es en el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? Me Así es. gustaría que a grandes rasgos me dijeras, me hablaras el por qué a través de esta plataforma, de estos medios, quieres anunciar el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, para hablar un poquito sobre las diferentes religiones que tenemos como fundamentales, el ecumenismo, que su santidad, el Papa San Juan Pablo II, pero ya Pablo VI habla sobre ese sentido de ser ecuménicos, ¿verdad? La palabra ecuménico, ¿qué significa? Ojalá que tú nos lo puedas vislumbrar como laico, que pueda tú dar a tus propias palabras que la gente entienda. Y ahorita que estamos en este preámbulo, desde el 18 hasta el 25 de este mes de enero 2024, su santidad el Papa Francisco nos ha dejado como cada año la semana de oración la unidad por los cristianos, ¿verdad? Pero antes de meternos al tema principal, quisiera que habláramos un poquito sobre las religiones, sobre el ecumenismo y terminamos con el tema principal, que es la oración de la semana de oración por la unidad de los cristianos, ¿verdad? Te dejo la palabra. ¿Qué nos podrías decir sobre las diferentes religiones, o más bien las 4 religiones fundamentales que tenemos en nuestro mundo? Bueno, pues
Antes que nada, ok, antes que nada, me gustaría, espérame, ahí voy, ahora sí, compartir esto. Como usted ve en la pantalla, pues son varias religiones las que tenemos en, en el mundo, pero Exactamente. eh, hay especialmente, como decía usted, tres, ¿cómo se dice? Monoteístas y una que es muy prolífera, que viene siendo el budismo, ¿verdad? Pero de las que tenemos aquí en la pantalla, a ver si puedo hacer el cambio. No. Bueno, vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Um, Perdón, pero estamos con las tecnologías, dice usted. Ok. Ujú. Fíjate que en grandes rasgos de preámbulo, ¿verdad? Las Ujú. religiones son sistemas culturales o Sí, grupos que comparten ciertas prácticas, cosmovisiones, textos, lugares sagrados, o organizaciones que relacionan a la humanidad con elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales, ¿verdad? sí. En sí, tú lo estás presentando en tu filmina, en sí tenemos lo que son las cuatro religiones fundamentales, ¿verdad? Hablamos primeramente como el judeocristianismo, que es es la religión esencial que habla de la antigüedad, ¿verdad? Después tenemos lo que es el hinduismo, lo que es el budismo y lo que es el islam, ¿verdad? Entonces, Así es. estas cuatro religiones nos van llevando a una trascendencia, claro. Cada una de ellas tiene su forma, su esencia, su misión, pero recordemos que la que está fundamentada en Jesucristo nuestro Señor y del Espíritu Santo es a la cual estamos hablando en este momento, que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, Así me es. gustaría que nos hablaras a mi público, a tu público, este sentido de la vida, este sentido de las religiones. Adelante, tienes la palabra. Bueno, como usted sabe, todo ser humano tiene desde su corazón la búsqueda de ese ser supremo que es Dios. Últimamente se ha hablado de las religiones abrámicas, que vienen siendo las religiones como el judaísmo, el islam y el cristianismo. El detalle Exactamente. es que el problema radica en el ser humano. Yo siempre he dicho que la raíz de los problemas del ser humano no es otra cosa que el pecado. Y eso nos lleva a la división. Entonces todo esto se ha dividido a raíz de esa situación del pecado. Si nosotros viéramos el mapa como está ahorita, estamos hablando que casi la mitad de la humanidad sigue a Jesús, mal o bien, siguen a Jesús. Si usted ve la otra mitad, se puede llamar que son personas que tienen otros dioses o tienen una identidad de Dios muy diferente al cristianismo o parte, pero la mitad del mundo, si yo, este diagrama es muy detallado, pero yo a veces cuando hago una comparación les digo, imagínense una pizza dividida en cuatro partes, la mitad son cristianos, la cuarta Ajá. parte, una cuarta parte son católicos, la otra cuarta parte es de la rama protestante, pero la otra mitad son totalmente gente que no tiene al Dios que nosotros conocemos. Es decir, sin Cristo. Y es el reto Exactamente. de evangelizarlos a ellos. Cuando nosotros hablamos de... Precisamente, hermano Salvador, precisamente es mi programa, mi canal en el YouTube, ¿verdad? Ajá, Hablar de todo, pero cristianamente. así es. Él es hablar de todo, pero cristianamente nos compromete no solamente a hablar de la religión católica, sino en el entorno desde el propio Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, hablar de la psicología, hablar de la medicina, hablar de la filosofía, hablar de las diferentes religiones, hablar de la familia,
porque el evangelio es tan rico en contenido que podemos aterrizarlo. Por eso dije, voy a pensar, voy a invitar a mi hermano Chavita para que nos hable sobre estas religiones, nos hable sobre esta semana de todo el ecumenismo, ¿verdad? Creo que es importante que nosotros estamos fundamentados, los católicos ortodoxos, estamos fundamentados en Jesucristo nuestro Señor, que es la base principal, ¿verdad? Así es. Estoy tratando de pasar las diapositivas que tengo. Déjame ver, se me atoraron aquí. A ver. Ok. Mira, hablando a grandes rasgos sobre el cristianismo, dice que el cristianismo es una religión abrahámica monoteísta que se basa en la vida y enseñanza de Jesús de Nazaret. Ujú. Es la religión más extensa del mundo, que me imagino que tú tienes el dato preciso de cuántos católicos somos a nivel mundial, ¿verdad? Después Sí. de ello viene lo que es el judaísmo, que es judeocristiano. El judaísmo es la religión tradicional y cultural del pueblo judío. Históricamente es la más antigua de las tres religiones abrahámicas, ¿verdad? Que contiene como base el cristianismo y el islam, originada en el Medio Oriente, y su tradición espiritual se identifica con Abraham, ¿verdad? Por eso Así es. nosotros decimos nuestros hermanos mayores. ¿Quiénes son nuestros hermanos mayores? Pues los judíos. Los judíos son nuestros hermanos mayores. Después viene el hinduismo. El hinduismo es una religión, creencia dharma, es decir, que se basa en hacer el bien al prójimo, desenvolver la felicidad y la fraternidad, ampliamente practicada en el sur de Asia, la cual se caracteriza por estar conformada por diferentes dominaciones religiosas hindús. Después viene lo que es el budismo. El budismo es una religión y una doctrina filosófica y espiritual que pertenece a la familia dármica, conducta que considera acordes con el Rita, es decir, con el orden que hace posible la vida y el universo. Ellos tienen su propio Dios, ¿verdad? O su propia creencia Buda, ¿verdad? Después Así es. viene, por último, la religión islam, la cual tú tienes ahí en la filmina. El Islam es una religión abrahámica monoteísta que se basa en que no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Lo que ellos tienen, como nosotros la Iglesia Católica, ellos tienen lo que es el Corán, ¿verdad? El Corán es la palabra árabe. Alá significa Dios. Por eso cada religión tiene su profeta, cada religión está fundamentada en alguien o en algo, ¿verdad? Pues desde ahí entendamos cómo Dios inspira a hombres para que anunciemos a tiempo y a destiempo el Evangelio de Jesucristo. Adelante, sin más preámbulos, te dejo que hables. Gracias. Eh, Mire, no es que quería compartir varias cosas, pero no sé, ya ve que son rebeldes estas maquinitas. El demonio, Eh, Ave María Ave María Purísima. Purísima. Vamos a ver. Sí se ve en la pantalla, ¿verdad? Me veo yo. No, ok, permítame. Entonces déjeme ver si. uh, Vamos a ver. Uh, Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que me interesa esto. Ok, tenemos tiempo, no te preocupes, tenemos Ok, 50 minutos que nos da el Zoom, ¿verdad? No sí, importa. vamos a ver. Voy a volverla a abrir. Que se active. Ok. Ujú. Ok, ahora sí. Perdón. Ahora sí, vamos a trabajar. Ok. Muy bien.
Ok, ok. Ok, entonces habíamos dicho que había las religiones abrámicas, que era el judaísmo, ya dio usted explicación. Dentro del cristianismo, encontramos, como le había dicho, el catolicismo, los ortodoxos y los protestantes. Claro, Cuando yo hablo de católicos, estamos hablando de alrededor de 21 a 22 ritos católicos, eh, apostólicos que vienen desde los apóstoles. Cuando hablo de ortodoxos, parte de ellos, pero hay unos que no están en comunión con nuestra iglesia completa, que ven al Papa como otro obispo, pero no lo ven como el jefe supremo de la iglesia. Cuando hablamos de protestantes, estábamos hablando de los del siglo XVI, siglo XVII, luteranos, anglicanos, anabaptistas, calvinistas, que son hermanos cristianos que buscaban una respuesta dentro del cristianismo, pero se quedaron ahí, pero traen varias cosas del catolicismo, de la iglesia católica, ornamentos, ritos. Es más, los luteranos y anglicanos casi estamos a la comunión casi plena, podríamos decirlo así. Cosas que discutimos en el pasado, hoy en día se han aprobado de los dos lados. Por ejemplo, la justificación por fe, la iglesia decía, no, es que es por obras, ellos decían por fe, y ha habido un convenio entre los luteranos y la iglesia católica en el cual, pues, se dan un balance en diciendo, ellos tienen la razón, también nosotros, punto, y se ha ido más allá. claro, así es. Los anglicanos, que hay varios sacerdotes anglicanos que se han aprobado dentro de la iglesia y se les ha permitido tener sus esposos y son católicos, Ujú. los del anglicanismo. Pero hay otro problema que sucedió en Estados Unidos y son las sectas norteamericanas, que se derivaron de los protestantes buscando una santidad. Pues mi iglesia no tiene esa santidad, yo voy a hacer un proceso para tener una santidad nueva. Y se han ido dividiendo y pues las estadísticas llegan a hablar de alrededor de 3,000 grupos, o la palabra secta es pedazos, fragmentos, y aún en muchos países de América Latina o en Asia o aún en Europa se han fraccionado todavía más. Entonces estamos en un problema social muy fuerte que viene siendo pues esta ruptura. La iglesia todavía hasta el año 60, en el 58 más bien que entró Juan 23, veía esta situación y pues estaba preocupado nuestro Papa Juan 23, San Juan 23, y ya no en el Concilio Vaticano II, convocado por él, se trató de dar una respuesta. Hay 4 constituciones, que es casi la doctrina esencial moderna de la iglesia. Hay Claro. decretos y las declaraciones. Pero aquí, Fíjate que es interesante, Salvador, cómo lo vas presentando, ¿verdad? Cómo nuestra Santa Madre Iglesia tiene el magisterio, tiene esa forma de que nosotros tenemos que ir más allá, ¿verdad? Tú aquí lo presentas en las Filminas, Gaudium et Spes, Dei Verbum, Lumen Gentium, Sacrosanto Concilium, ¿verdad? Cada una de ellas tiene su esencia, tiene su objetivo, tiene su forma de ser para poder entender que estamos fundamentados en la roca de Pedro, que estamos fundamentados en la cabeza de Jesucristo nuestro Señor, que estamos fundamentados totalmente en el sentido de ser en el sentido de ser hombres comprometidos con el evangelio, ¿verdad? Adelante. sí, cuando nosotros vemos estos documentos, hay un decreto bien importante que yo lo he macheteado mucho y muchos lo han descuidado. Y pues en los decretos se habla sobre las órdenes religiosas, sobre el sacerdocio, el episcopado, sobre las misiones, pero el último, que es Unitatis Reintegrata, y es sobre el ecumenismo, en donde la iglesia, todos los obispos, cuando hablaron, dijeron que estamos unidos por el bautismo con todos los hermanos que se les llama cristianos. Estamos en unión con Ajá. ellos, aunque no en la plena comunión, como nosotros la llamamos ya en la cuestión eucarística, y que se ha venido trabajando. Y está preocupada la iglesia porque quiere llevar esa unidad, y no se ha podido llevar completamente.
Y desde este momento la iglesia pide a los obispos, que es el final del punto número 4, de que hagan algo para que se llegue a esa unidad. Hoy en día hay mucha división sobre este documento. Por ejemplo, uno de los puntos más importantes que me llama la atención en este documento viene siendo el número 4. Y me gustaría leerlo porque está muy interesante. Adelante. Dice, por otra parte, es necesario que los católicos con gozo reconozcan y aprecien en su valor los tesoros verdaderamente cristianos que proceden del patrimonio común, se encuentran en nuestros hermanos separados. Es decir, hay cosas que los hermanos separados, ellos tienen también del Espíritu Santo. Y entonces, por ejemplo, yo he oído comentarios, no quiero decir quién, pero muy ultra ambiguos o tradicionales, y dicen, es que la música protestante no se debe de escuchar y que perdón, aquí dice que hay tesoros que la iglesia debe de valorar, el arte que llevan ellos, el estilo, el empuje para evangelizar, aún llega a decir el testimonio de mártires cristianos que la iglesia debe de reconocer en ellos. Pero claro, hay gente que es que el problema también, padre, que hay gente que confunde este tipo de música con cuestiones litúrgicas y es eso sí, es diferente. Un canto protestante no se puede meter en un canto litúrgico. Hay cantos que es para oírse. Hay cantos que son para reuniones de oración y hay canto litúrgico. El canto litúrgico, la iglesia lo que pide es que se respete la liturgia. Claro. Dice aquí, fíjate que hablando de esto, hermano Salvador, la Sacro Santo Concilium tiene un apartado sobre los cantos que se deben de dirigir en la Eucaristía, en la misa, ¿verdad? sí. Muchas veces nosotros desconocemos, y fíjate, muchos que están en el coro de las parroquias desconocen tajantemente este apartado que la Sacrosanto Concilio maneja, ¿no? Por eso hay mucha ignorancia en nuestra iglesia católica apostólica, súper ignorancia. Y no estoy diciendo, ay padre, entonces usted nos está diciendo ignorantes. No, simplemente que no nos preparamos para estar a la altura y para saber qué documentos nos están... Pero es que eso es del Papa, precisamente. Porque es del Papa, tenemos que estar empapados, ¿no? Fíjense que a mí me lo platicaban de primera mano, a ver si no suena como chisme, y hubo un congreso muy importante, esto me lo platicó un músico, en donde, pues ya saben los carismáticos cómo somos, y metieron lo que llamamos coritos, nosotros le llamamos popurrís de alabanza, y hay por ahí un tradicionalista, muy tradicionalista, dijo, es que esos cantos son protestantes y que esto y que el otro. Y uno de los predicadores internacionales, uno de mis maestros, no quiero decir nombre, pero uno de los maestros que tiene libros de formación de evangelizadores, y un detalle que puede decirlo para que la gente sepa, bueno, puedes decirlo. A mí la persona me comentó que era el señor José H. Prado, un maestrazo de la Sagrada Escritura, que ha trabajado con el movimiento ecuménico. Y él dijo un comentario muy interesante, dice, no, que usen estos cantos, dice, el Papa Francisco un día se molestó con los cardenales, que por qué se tenían limitaciones de este tipo. Se está trabajando en una búsqueda de unidad. ¿Por qué se busca la unidad? Eso ya es un comentario personal. Tenemos enemigos en común, y enemigos en común tenemos el paganismo, tenemos el ateísmo práctico, el agnosticismo, tenemos... los islámicos, perdónenme, son hermanos también en una fe abrámica, pero ellos también quieren crecer y están creciendo. Si el cristianismo y el catolicismo no trabajan en común, nos van a minimizar. Hay una estadística, padre, que a mí me llamó la atención, no sé si se la llegué a pasar a usted, pero se ve a futuro que probablemente en unos 30 años el grupo más grande religioso va a ser los islámicos. Es lo que estaba viendo el día de ayer. Me estaba instruyendo el día de ayer esa parte. Ellos es la segunda religión más grande que tiene de islámicos. Sí. La segunda religión, bueno, primero nosotros, después los islámicos, ¿eh? Pero ahí viene otro problema más fuerte todavía.
60 años más, estaba viendo esta estadística, y los agnósticos son los que van a estar en primer lugar y a grande ventaja del cristianismo. ¿Por qué? Bueno, primero debo decirle que en los islámicos, una vez entrevistaron a un musulmán y dijo, miren, ustedes los cristianos occidentales y europeos utilizan anticonceptivos, ya no quieren tener hijos y nomás tienen una esposa y se separan. No quieren tener familia. Nosotros tenemos 4 esposas y los hijos que Alá nos quiera dar. Es que si no es por predicación, lo vamos a hacer por procreación. Eso es lo que dijeron. Así es. Por otro lado, le digo, en 60 años, los agnósticos, ¿qué son agnósticos? Son personas que creen en un Dios, pero no creen en ninguna religión ni en ninguna iglesia. Y ellos llegan a decir que están decepcionados del cristianismo. ¿Por qué muchos católicos se van con brujos y curanderos? Porque el catolicismo no les ha podido ayudar o no les ha dado una respuesta, no la que ellos quieren, la respuesta correcta. Tenemos que ponernos a trabajar. Yo, mi preocupación, y yo le digo a los que me escuchan, yo quiero formar evangelizadores, quiero trabajar con formar evangelizadores con catequesis sólidas, quiero trabajar porque creo que tenemos que engendrar nuevos evangelizadores testigos para que puedan alcanzar a todo este tipo de personas confundidas, personas que se van de la iglesia. A mí me duele que la gente se vaya de la iglesia. Hay veces que estamos en un grupo en la iglesia, en la parroquia o en las parroquias donde he estado. ¡Ay, el hermano ya no está en el grupo de oración con nosotros! ¿Y cuál es el problema? Es que ya se fue con los de adoración nocturna. ¡Que le vaya bien! Bueno, está en la iglesia. Me claro. preocupa si se va a otra iglesia o deja de creer en Cristo. Eso sí me preocuparía. Igual. Es que el problema que tenemos muchos de nosotros, hermanos Salvador, Chavita, somos celosos de nuestros apostolados. Okay. Y cuando somos celosos de nuestros apostolados, muchas veces estamos criticando, juzgando, etcétera, ¿verdad? Quizá vaya a dar pie para entrar a esa parte del ecumenismo, hablar de esa parte de la semana de oración por los cristianos, que como nosotros, y tú lo estás poniendo en la filmina, esa oración, ¿a quién le estás orando? ¿Cómo le estás orando? ¿Y hacia dónde estás orando, no? Voy a darle un preámbulo un poquito más, no sé si a usted le tocó esa etapa. Adelante. En 1970, cuando aquí en Guadalajara se quiso promover el movimiento ecuménico desde el cardenal Salazar, José Salazar López, a lo que yo era un infante en ese tiempo, pero yo oí muchos comentarios y vuelvo a repetir, ojalá no se convierta en un chisme, pero en ese tiempo la iglesia no estaba lista todavía. Y empezaron a tratar de tener reuniones de ecuménicas aquí en Guadalajara. Y el problema es que los evangélicos proselitaron. Ese es un problema, el proselitismo. Nosotros somos mejores, nosotros sí tenemos, ustedes no tienen. Entonces, como que en vez de ayudar, dañó más a la iglesia. Todos los que iban, se iban más con ellos que con nosotros. Pero es porque los católicos no estaban formados. Hoy en día, yo sé que el movimiento ecuménico aquí en México y en Guadalajara especialmente, los obispos, el cardenal Salazar, Juan Sandoval, han trabajado para poner pautas, y las pautas son estas, mire, le voy a enseñar. Número 1, adelante. En oración. Los católicos tenemos que trabajar en oración con los hermanos protestantes. Número 2, se va a acabar el tiempo, ahorita vamos a volver a entrar, Estudio de la palabra sin controversia. Tenemos que aprender a orar con ellos sin pelearnos, a estudiar sin pelearnos. Y punto número 3, en una ayuda social. Es decir, tenemos que comprometernos para un bien común, no nomás eclesiástico, sino uno social. Estos son los 3 puntos ecuménicos que se trabajan aquí en Guadalajara. Reunirnos a orar. Si usted ve el semanario de hace una semana, bueno, dice ahí claramente que los cristianos y católicos se van a juntar en iglesia anglicana, una iglesia pentecostal, y no me acuerdo qué otra iglesia, y la iglesia católica también va a hacer su parte. Entonces, esto es interesante
hermano Salvador, es interesante cómo nuestros antecesores papas, desde Pablo VI, se reunían en ese ecumenismo, ¿no? Así A es. la oración, a la contemplación, a la escucha de la palabra. Su santidad, San Juan Pablo II, ahora gran santo, también lo hacía cuando iba a sus viajes apostólicos al Medio Oriente, o iba a Centroamérica o Suramérica o México, se reunía con sus patriarcas, se reunía con los obispos que no profesaban la religión católica, sino con otras creencias, ¿verdad? El mismo Papa Benedicto, aunque más intelectual, también lo hacía, pero como más oculto, más escondido. Y el Papa Francisco, en su último viaje que hizo, lo hizo también esa parte de reunirse con esas personas, reunirse con los patriarcas en oración, en contemplación de la palabra, ¿no? Pero es importante que nosotros como creyentes, como laicos, como sacerdotes, como religiosos, como misioneras, tenemos que estar empapados de ese ecumenismo, porque tarde o temprano nos van a rebasar ellos y el catolicismo va a ir siendo de más a menos, 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 menos. Ojalá que no, ojalá que no. Pero sí, vamos a poner, creo que son 4 puntos a trabajar como católicos. 1, tener clara nuestra identidad como católicos. 2, una Claro, formación en apologética. 3, no tener un espíritu proselitista. Y 4, bajo supervisión de los pastores, es decir, sacerdotes y obispos. Estos son los por puntos supuesto. que tenemos que trabajar. No, pues hay que unirnos con los protestantes, hay un grupito aquí, una iglesia, y voy a ir y voy a convivir con eso. No, eso no es ecumenismo. Porque tarde o temprano, si no estamos listos, nos van a llevar a comer el mandado. Entonces, Exactamente. entonces, yo pienso que tenemos que tener bien clara nuestra identidad y bien clara nuestra formación para poder convivir. Entonces, y fíjense que uno de los detalles aquí en la diócesis estamos llevando lo que se llama la cuestión de el sínodo, y el lema es la gran misión de la misericordia. Extender Oh, puentes hacia todos lados. Fíjense que no está provisto esto, pero sí es parte de lo que llamamos la rotura del tejido social. Ir a los abandonados, a los ancianos, a los sacerdotes en crisis, a las familias, a los jóvenes, son los retos. Y parte, yo pienso que este reto va a ser también no tanta problemática, pero sí el tratar de hacer puentes entre los no católicos. Porque el lema de la oración por los cristianos es, ¿cómo decía? ¿Cómo decía? amarás al Señor tu Dios Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Pero aparte de eso, la segunda parte dice ahí, y al prójimo como a ti y mismo. nos pone la parábola del buen samaritano. Y esa, Exactamente. ahorita, esa parábola es la que está siendo cabeza de nuestra enseñanza diocesana. El cómo haz tú lo mismo, el cómo ir y buscarlo, no importa que sea samaritano, pentecostal, testigo de Jehová, sino tratar de llevar esa misericordia, ese Dios de Fíjate, no fíjate, riguroso. hermano Chava, que cuando nosotros celebramos a la Virgen de Guadalupe como nuestra madre patrona, hay muchos hermanos cristianos protestantes que se admiran de la devoción que nosotros le tenemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Sí. Se quedan admirados de cómo nosotros los católicos le celebramos a esta gran mujer que ya próximamente 9 años máximo tenga, vamos a festejar 8 años, vamos a festejar 500 años de sus apariciones, ¿verdad? ¿Cómo desde ahí nuestra Madre Santísima de Guadalupe está con nosotros y es parte de unir una cultura europea con una cultura indígena, con una cultura mexica, con una cultura de tantas cosas, ¿verdad? Y desde ahí vemos esa unidad que los papas antecesores de Francisco, del Papa Francisco, quieren que durante el 18 de enero al 25 de enero se ore en conjunto, junto. Por eso la semana de oración por los cristianos, ¿verdad? Es muy importante que nos demos cuenta cómo nosotros tenemos que estar unidos. Y recuerdo, quizás tú me vas a corregir porque a veces
de hace casi 20 años terminé la teología, recuerdo que el Papa San Juan Pablo II tiene un documento, tú me corriges, sobre esa unidad de los cristianos, que todos sean uno, que Ese todos sean uno. fue el lema de un documento, sí. Es Juan 17:21, que todos sean uno, que todos sean uno. Hay bueno, ese es un documento. Hay una cita bíblica también que dice en Juan 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos. Padre, nos quedan 3 minutos. Ok, aprovechemos para dar esa importancia de hablar cómo necesitamos en esa oración profunda y entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Sí. Bueno, pues antes que nada, yo pienso que la oración hay que hacerla. Yo pienso que es orar en estos días y no nomás estos días, siempre, porque todos en verdad podamos tener esa misericordia y tanto de aquí para allá como de allá para acá de los hermanos separados, podamos trabajar con ellos en comunión. ¿Qué le parece? Ese es el lema. Así es. Sí. Pues vamos a despedirnos, Padre. Nos quedan 2 minutos. Bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y que como hermanos de un mismo Padre, juntos, pidámosle a nuestro Padre Dios que derrame su gracia en cada uno de nosotros. Sí, Padre lleno de misericordia, te pido por todos aquellos hermanos que profesan otra religión, que están separados de la Iglesia Católica, a la cual ha sido fundamentada en Pedro, como Cristo lo dijo. Tú serás roca y sobre ti edificaré mi iglesia. Que a través de esta iglesia, la cual profesamos en el credo, seamos juntos como hermanos entregados al Evangelio. Te pido, Señor Jesús, que a través del Espíritu Santo, nuestra iglesia sea vivificada, sea llenada del amor, de la paz, de la tranquilidad, y como tú lo has dicho, amarnos a Dios con la mente, con el corazón y con nuestro ser, pero también al prójimo como a nosotros mismos. Hermano Chavita, si quieres decir una oración antes de terminar este programa, te lo agradezco. Bueno, queda 1 minuto. Vamos a hacer, ¿qué le parece la oración a nuestra madre? Dulce madre. Adelante. No te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un gusto, Padre. Y recuerden hablar de todo, pero cristianamente. Amén. Denle un like tanto a nuestro hermano Salvador como a un servidor, Pablo de Tarso. Denle un like para nuestro programa. Dios les bendiga. Estamos en sintonía con Dios. Hablar de todo, pero cristianamente. Cristianamente. Dios los bendiga. Gracias. A ti.